15 días, me dijeron los hermanos. Yo hasta la cuenta perdí, hermanos, pero eso es lo bueno cuando uno está metido en la palabra. Ya uno ya hasta pierde la noción del tiempo, ¿verdad, hermanos? Cuando estamos involucrados y comprometidos con el Señor. Entonces, cuando hablamos de la epigenética, hablamos de epi, que significa más allá de, ¿verdad? Más allá de. Entonces, epigenética es más allá de nuestra genética. Antes de eso, yo le puse a usted realmente las cosas que deben de perfeccionarse dentro de nuestras vidas. Por lo menos son 14 puntos encontrados. Pueden haber más. Y dentro de ellas está el perfecto amor, el don perfecto, la paz perfecta, la santidad perfecta, la fe perfecta, la paciencia perfecta, la obra perfecta, la perfecta libertad, la ley perfecta, que es la Torah, que es la instrucción, el corazón perfecto, el perfecto conocimiento, el gozo perfecto, el hombre perfecto y la genética perfecta. Entonces, si no logramos, hermanos, comprender la genética perfecta, ponga atención, no va a ser bien difícil poder alcanzar la perfección de las otras 13. Entonces, primero tenemos que atacar la genética, perfeccionarla para poder alcanzar las otras 13. No estoy diciendo que no se pueda hacer las otras sin la genética, pero la genética es la base y la clave de lo que realmente está dentro de nosotros. Me he pasado en los 2 servicios de la mañana martillando en relación a este tema de la genética y realmente todo lo que conlleva para nosotros, lo que lleva para nuestra vida. Entonces, ya puse muchos ejemplos y de plano los voy a seguir poniendo porque todo lo que me va a llevar al mismo destino, ¿verdad? Que en nuestra genética, hermanos, la sangre, que es ahí donde la sangre tiene memoria, la sangre, hermanos, corren esos códigos genéticos de nuestros ancestros. Cuando hablamos de epigenética, es acá donde vemos en el libro del Evangelio de Mateo, Mateo 1:1 y Mateo 1:17, donde dice el libro de Jesucristo, genealogía de Jesucristo, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El versículo 17 ahí es donde nos deja ver la epigenética, porque cuando les hablé primeramente de la genética, yo solo le estaba hablando de las 14 generaciones, las últimas 14 generaciones de Jesús, ¿verdad? Pero cuando vemos, hermanos, la epigenética va más allá de donde yo le empecé a hablar a ustedes, las 14 generaciones, que ahora lo vemos acá. Dice que de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación a Babilonia a Cristo, hay 14 generaciones. Entonces, hermanos, ese triple 14 hace un total de 42, si no estoy mal, ¿verdad? Así es, ¿ok? Entonces, vemos a 42 generaciones. Y entonces, este es el detalle para nosotros en la epigenética. Porque entonces vemos, hermanos, que hasta acá arriba, ya se lo puse yo, que aquí estamos nosotros. ¿Sí se mira, va? Sí se mira. Ahí vemos donde dice, hermanos, ahí es usted, ¿verdad? Yo le puse yo, ¿verdad? Pero es usted. Pero de ahí se deriva de 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 trastatarabuelos, 64 pentabuelos, 128 exabuelos, 256 septabuelos, 512 octabuelos, 1024 de mi abuelos y 2048 decabuelos. Entonces, hermanos, todo eso lo trae su sangre. O sea que va más allá de solo los 14, ¿va? Que habíamos hablado que le había hablado de 8 bisabuelos, 4 abuelos y 2 padres, que con eso estábamos en aprietos, que con eso era suficiente para tener problemas. Ahora miren lo que resulta que detrás de eso, hermanos, hay una gama de ancestros en nuestra línea genética que corre a través de la sangre. Amén. Entonces, hay cosas ocultas de nuestros ancestros
Le puse un ejemplo con Abraham, ¿verdad? Se lo puse con Abraham, que empezó una genética de mentira al hacerle mentir, que dijera una mentira a Sara, y a consecuencia de eso fue a parar hasta allá con José y los hermanos, con Faraón. Empezó con el temor a Faraón y terminó con el temor a Faraón de matar, de quitar la vida. Entonces vemos entonces realmente, hermanos, que la genética dentro de nosotros se puede heredar sin necesidad de contarlo y sin necesidad de decirlo. Fíjese hasta dónde fue a parar esa genética de mentira. Entonces yo ya les puse a ustedes algunos ejemplos ahí, pero esto ya no lo voy a tener que hablar porque eso ya sería redundar, pero sí quiero enfocarme acá, porque este es el punto. Mateo 19:28 y Tito, hermanos, 3:5 hablan acerca de la regeneración. Amén. Y de la regeneración ya les hice ver que la palabra re o re, como usted quiera, es un prefijo. Amén. Que lo que trata de llevar es al gen original. Entonces, regeneración. Entonces, vemos acá y Jesús les dijo: en verdad os digo que vosotros que habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Tomen nota este versículo, por favor. Ok, y póngale usted a la par si quiere comparar o igual a, y ahí le voy a decir con qué lo vamos a comparar. Lo vamos a comparar con Apocalipsis capítulo 7. Ahí lo vamos a leer, pero hasta el final. Ok, ahora veamos a Tito. Y Tito dice: Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Ahí, por decirlo así, este versículo lo podemos aplicar a nosotros. Está hablando de regeneración. Ahora usted póngale igual Apocalipsis capítulo 14. Ahí después lo vamos a ver, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? A ustedes que les gustan tomar nota y aprender y estudiar Ok. ¿Cuántos me están entendiendo? Ok, ya en la mañana hablamos un montón y vamos a seguir hablando más cosas, porque fíjense, pues yo solo aquí estoy haciendo nada más un repaso, así a grosso modo. Entonces, la etimología de la regeneración es volver a la genética original, recuperarla o recuperarte. El prefijo re, que sugiere que tiene que volver al original, gen, que es genética, y eración, que es descendientes con el mismo gen o de la misma época o edad. Entonces, ahora acá hay un misterio, porque esa fue otra cosa que se me olvidó decir en el primero, en el segundo y en el tercero se lo voy a decir. Ahora que hay otra cosa. Ahora tiene que ver el tiempo que usted está viviendo ahora, tiene que ver quiénes son sus papás, tiene que ver quién es su pastor o sus pastores, porque cuando hablamos de eración significa descendientes con el mismo gen o de una misma época o edad. Entonces nosotros estamos siendo regenerados acá. Dios nos escogió para este tiempo. Nosotros estamos siendo ahora de una regeneración, pero cuando miramos la palabra eración, nos está dando a ver entonces que tiene que ver que por qué usted vive acá en Ciudad Quetzal, porque usted se congrega aquí, porque yo soy su pastor. Es parte de genética. Entonces, eso tiene que ver con genética. Usted está siendo apto para que yo pueda ser su pastor y usted pueda recibirme lo que yo le estoy dando. Eso tiene que ver. No es solo porque sí, no es ninguna razón, no es que usted vino aquí porque de chiripa cayó, no, aquí usted está con un propósito. Aquí estamos, hermanos, hay muchos hermanos de edades más grandes que yo, hay otros mucho más jóvenes, hay otros que somos contemporáneos, pero realmente, hermanos, nosotros estamos viviendo lo que dice acá, una época o una edad. Amén. Entonces estamos siendo regenerados por medio del poder de su sangre. Ok, pero ahora bien, cuando nos están volviendo
a la genética original. Entonces tiene que ver lo que hoy estamos siendo bajo una cobertura espiritual, hablando bajo la cobertura apostólica. Amén, de nuestro apóstol. Entonces tiene que ver. Entonces si usted quiere verlo así, por tribus, pues. Entonces Dios nos ha llamado para estar bajo esta cobertura y nos sentimos identificados con esto. Ahora, la pregunta es esta: pastor, y allá en el cielo usted va a seguir siendo mi pastor. Tampoco no se columpe, porque allá en el cielo el pastor va a ser el Señor Jesús. Allá a mí no me va a estar buscando con quejas. Lo que tenía que quejarse, quéjese ahorita aquí. Lo que tiene que ministrarse, aquí ministrese. Allá no me van a andar buscando. Allá es el Señor el que va a ser el mero jefe. Allá Él es el pastor, porque así dice la Biblia, que Él nos va a pastorear más allá de la muerte. Ok, cuando vemos esto, entonces, hermanos, tiene que ver esto con regeneración de genética. Entonces, todo esto, hermanos, realmente, esto es, mire, es un tema que realmente a mí me gustaría de verdad, y hago la invitación. Me gustaría sentarme con aquellos que estén interesados en seguir hablando de este tema. Pero eso sí, hermanos, pues que haya un cafecito de por medio, con unos panes. Pues sí, hombre, pero y mire, y yo aquí desgaleándome y usted ahí. Pues sí, ya sentadito, ya más platicadito, ya hablamos de otras cosas, porque esto es algo un poco más profundo. Yo me voy a tener que quedar ahí por causa del tiempo y porque yo quiero terminar este tema primero, Dios, hermano. Entonces eso lo tendríamos que hablar otro día. Ya ustedes manden sus invitaciones, ustedes me dicen dónde, a qué horas, cuándo, y con mucho gusto hacemos el tiempo. Amén. Y si es entre un grupo, hermanos, va a ser mejor, va a ser más baratos, hermanos. Porque hay unos que bueno, hay que ungirles el codo. Bueno, mejor oremos, mejor vamos, se les manifiesta la genética de los agarrados. Está bueno, mejor avancemos. Mejor. Avancemos, va. Entonces, ahora bien, en relación a esto, hermanos, ya hablamos un montón de cosas. Ahora, es acá donde necesito centrarme. Miremos los elementos principales para cambiar la genética. Ok, ahora acá es donde debemos de tomar nota, porque esto aquí está siendo el antídoto o la medicina para poder sacar la genética negativa, la genética mala, ¿ok? Entonces, elementos principales para cambiar la genética. Mire lo que dice Hebreos. Lo traje en dos versiones, en la versión Kadosh y en la versión Serafín Ausejo. Mire lo que dice la Kadosh, ponga atención. Mire, esto es un versículo clave para la liberación de nosotros en nuestra genética. Y dice: ustedes no han resistido hasta el punto de derramar su sangre en la carrera contra el pecado. Porque acuérdense que en la sangre está la genética, está el pecado. Ahora bien, miren, leamos este Serafín Ausejo y luego veamos la interpretación, ¿ok? Aunque aquí en la Kadosh ya deja ver algo, o a algunos les deja ver un poco más o mucho, y dice: en vuestra lucha, ponga atención, esta versión está bonita, porque dice: en vuestra lucha contra el pecado todavía no habéis resistido hasta derramar vuestra sangre. Ahora la pregunta es esta, hermanos: si para poder sacar esa genética que es la sangre, donde está el pecado, entonces ¿qué hay que hacer, hermanos? Tenemos que desangrarnos. Naturalmente no, porque nos morimos. Naturalmente, mire, qué bonito fuera, que hermano, entonces tráigame bisturí, le vamos a abrir las venas a todos los hermanos y a otros aquí. La vena de aquí, ¿cuál es? La yugular. Y abran la yugular para que se desangren y que saquen todo los matamos, hermano. ¿Verdad que sí? Pero si lo interpretamos literalmente a eso, entonces nosotros en lo espiritual sí podemos sacar todo esto, derramar, porque tenemos una lucha con el pecado.
Entonces lo que hay que hacer es sacar todo eso. Sacar todo eso de nuestra genética. Entonces, ahora la pregunta es, pastor, si no vamos a utilizar ni bisturí, ni gilet o lo que sea para cortar las venas y sacar la sangre, ¿qué vamos a hacer entonces? Ok, hay ejemplos. Podemos utilizar un vaso, hermanos. Este vaso podríamos utilizarlo y podemos poner acá agua sucia y podemos empezar a echarle agua limpia y ahí, hermanos, vertir. Entonces va a empezar a rebalsarse. Amén. Y va a empezar a sacar todo lo sucio hasta que llegue a quedarse todo lo limpio. O sea, esa puede ser una manera. Amén. Esa puede ser una manera. Le estoy hablando en lo práctico. Entonces, en lo práctico, porque mire, pues, para poder expulsar y sacar todo eso o cambiar la genética, hermanos, debemos de ser prácticos, pero no lo hacemos. Porque entonces, hermanos, a la medida que usted más santas cenas sea ministrado, a esa medida vamos a ir sacando lo negativo, la genética negativa de nosotros. Amén. Pero eso sí, yo leí en el segundo servicio, 1 Corintios 11:27 en adelante. Porque si nosotros no venimos correctamente, hermanos, a ser partícipe de la genética de Él, nos va a dañar. Nos va a dañar. Si no lo hacemos correctamente, hermanos, si venimos pensando en que queremos seguir pecando, peor nos va a salir el asunto. Amén, hermanos. Entonces, mire, pues, ahora, para empezar, aunque lo de la Santa Cena ya está, pero mire, vamos a ver algo en la Santa Cena. Espérenme, cuando ministramos la Santa Cena, pero eso lo voy a dejar de último, con eso voy a cerrar. Pero primero Dios, primero Dios. Ahora, mire acá, Efesios 4:13. Entonces, ¿qué elementos son prácticos para poder, hermanos, cambiar nuestra genética? Efesios 4:13. Punto número 1. Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, acá nos están dando los lineamientos y los parámetros para poder llegar a tener la genética del Hijo, que es maduro, la estatura y la plenitud, hablando también de la medida. Entonces, nos está dando genética, nos está tirando resultados genéticos. Pero, ¿qué es lo que nos va a hacer, hermanos, llegar ahí? O sea que usted, para empezar, usted debe decir, por fe, Señor, a partir de esta Santa Cena, que vamos a empezar vamos a hacer un reinicio, vamos a traer un renuevo. A partir de esta Santa Cena, tiene que empezar a salir toda esa chuquedad que hay ahí dentro de mi genética. Pero eso sí, usted tiene que estar dispuesto. Usted tiene que estar disponible. Porque si usted va a seguir pensando en tomar eso, pero usted va a seguir con su ideología, con su forma de pensar, con su forma de ver las cosas, entonces no va a pasar nada. Al contrario, peor se va a poner. Hermanos, entonces, por fe, el punto número 1 es por fe. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo entonces? Entonces, fe. El primer punto es, usted debe tener fe. Amén. Dios va a cambiar la genética. Hermanos, si hay cosas que están ahí dentro de nosotros, hermanos, que usted dice, ¿por qué yo lo tengo? Amén. Porque hay muchos hermanos que también otra de las cosas es de que fuman. Aquí no hay, gracias a Dios, fuman, pero ni su papá, ni su abuelo, nadie fumó. Y él sí salió, hermano, pura chimenea. ¿Por qué razón? Trae una genética. Puse un ejemplo en el segundo servicio, cuando nosotros, hermanos, traemos un mecanismo de autodefensa. Y eso lo trae la sangre. Amén. Hay cosas que realmente a usted no le gusta. Hay cosas que usted solo de verlo rechaza. De hecho, nuestra genética sí debería ser con el pecado, pero lamentablemente no lo es.
¿Por qué? Porque lamentablemente entonces vemos que en nuestra genética hay cosas que están atrayendo otras cosas. Amén. Entonces hay cosas que a veces el pecado, le dije a usted, hermano, que dentro de la sangre nosotros tenemos una especie que se llama dopamina. Eso se lo dije. Y a veces eso activa. La dopamina activa en el gen, en la genética, en la sangre. Activa lo que el enemigo va tirando. Él va tirando las tentaciones. Entonces activa la dopamina eso. Entonces en vez de rechazarlo, lo recibe. Amén. Y ese es el problema. Que entonces ahí vemos que todavía tenemos mala genética. Que en vez de rechazar el pecado, más lo abrazamos, hasta más se prende, va. Ay, qué bonito, qué rico. Pero no es así. Amén, hermanos. Bueno, sigamos pues. Ya solo se hace un repaso, pero ya de buena onda se lo estoy diciendo, porque ya dice, lotería pagada ya no es lotería pasada ya no es pagada, hermano. Si eso está en las ferias, se mira. Va, mire pues, otro. Ala, este es buenísimo, este es buenísimo. Mire pues, a Joel 1:3. Realmente a mí esto, hay muchas cosas que yo decía, ¿por qué Dios le hablaba a Moisés? Bueno, de hecho desde Abraham, Dios le venía hablando y le hablaba de sus generaciones y de sus descendientes y le decía, enséñales, diles a tus hijos, háblales de quién soy yo, hermano. Lo vemos en Adán, pero lo vemos más frecuente en Abraham y Moisés, que es una de las leyes o mandamientos que le dio al pueblo. Pero mire pues, ahora ya voy comprendiendo mejor yo. Mire pues, hermano, después de 15 años de cristiano voy entendiendo esto, perdone. Pero tal vez yo soy un poquito más retardado en recibir la palabra que usted, porque usted es más pilas, ¿va, hermano? Entonces hay algo que yo no entendía. ¿Por qué, hermano, el enseñar? ¿Por qué el instruir? ¿Por qué hermano, el enseñar a nuestros hijos las cosas buenas, las cosas de Dios? Porque mire pues, una de las cosas que cambia la genética, hermanos, es aprender y enseñar. El que se deja enseñar y el que aprende está cambiando la genética. Porque el que no se deja enseñar y el que no le gusta aprender sigue teniendo la mala genética. Porque a veces piensa que todo ya lo sabe. Pero una de las cosas, mire pues Joel, lo que dice 1:3, dice, contadle a vuestros hijos y a vuestras hijas y a sus hijos. Mire, ya está hablando de generaciones. Ponga atención, otra vez. Dice, contadle a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la siguiente generación. Va, ahora bien, ¿de qué le tiene que contar? Le tiene que contar de quién es Dios, quién es su papá. Amén. Va, mire pues, Salmo 78:4. Y dice, no lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que Él hizo. O sea que la genética va cambiando, hermano, de lo que tú vas dando. Y si tú vas dando de Dios, si tú vas dando del Padre, si tú vas dando palabra, es una forma de cambiar la genética. Lo vas a cambiar. Te va a cambiar a ti y vas a cambiar a tus hijos. Y mire, y eso lo vemos aquí, hermanos, en la iglesia lo vemos, pero lo vemos así instantáneamente, hermanos. Yo miro, cuando empieza la danza, mire, yo tengo un lío con mi hija Camila. Ella dice, apurémonos a llegar temprano a la iglesia. ¿Y por qué? Quiero ir a danzar. Y yo he visto a varios de sus hijos, de ustedes, de los niñitos, que ahí están danzando. Ahí están danzando. O sea, ¿qué se está haciendo? Se está cambiando la genética. Ah, y usted a esa edad, ¿qué hacía? ¿Qué lo ponían a hacer? ¿A usted qué lo ponían a hacer?
a bailar, ¿a qué más? A decir malas palabras. Eso nos ponía, mire la genética que nos estaban trasladando. A usted lo que le enseñaban era la Macarena. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Entonces, la genética se va cambiando a través de lo que nosotros vamos aprendiendo y de lo que vamos enseñando. Ahí se va cambiando la genética. Porque ahora, hermano, yo me gozo de ver las cositas, hermano. Yo digo, ¡ala, qué bendición! Yo digo, gloria a Dios. Y yo digo, gloria a Dios, que todo eso está cambiando. Porque eso está cambiando la genética. Está cambiando la forma, entonces, ahora de cómo estamos instruyendo a nuestros hijos. Ahora ya sus hijos saben que deben de ir a la iglesia. Amén. Deben de ir a la iglesia, que tienen que servir en la iglesia, tienen privilegio en la iglesia. Y es por eso que también nosotros acá a veces lo dejamos participar de los elementos de la Santa Cena, aunque muchos no están de acuerdo, pero yo digo que empiecen a tomar la genética, irles enseñando qué es eso, que ellos sepan por qué lo están haciendo. O sea, ir enseñando eso. Y de hecho yo quiero aprovecharlo. Si hay maestros de niños aquí, no hay ninguno. Va. ¿Quién más? Sí, va. Ustedes, les voy a sugerir algo, por favor, encarecidamente, y se lo trasladan a los demás. De hecho, cuando estemos ministrando Santa Cena, cuando sean días de Santa Cena, enfóquense a darle temas a los niños específicamente de Santa Cena. Por favor. ¿Oyeron? Sí. Entonces se lo sugiero, ahí se lo trasladan a los demás maestros, por favor, y a los encargados, que mejor hablen cuando sean administraciones de Santa Cena acá, enséñenle eso, porque eso es cambiar la genética, eso es sacar la mala genética y enseñar la buena genética. Entonces, hermano, esa es una forma, la genética se cambia a través de lo que uno aprende y de lo que uno enseña. Eso es básico, tú tienes que aprender, dejarte enseñar para aprender, y de la misma forma enseñar. Entonces eso va a cambiar, la genética va a cambiar. Amén. Y entonces usted mira, hermanos, que entonces en Israel, hermanos, a los niños todos los ponen a aprenderse la Torá. Tienen que aprendérsela. Hermano, es como que aquí usted tiene que aprenderse el vocabulario, y algunos no se lo saben, y a grandes. El himno nacional no se lo sabe. Palo nuestro, me decir bandera nuestra, hermano. A ti juramos, el de las plumas verdes, a la gran cruzado, hermano, la gran. Pero mire pues, mire, a eso voy. Hermanos, pero eso es porque hemos sido mal formados, hemos sido deformados. Pues ahora viene ahora viene la regeneración a través de la palabra. La palabra nos va a regenerar. La palabra nos va a regenerar. Entonces mire acá, Éxodo 18:20, otra vez, enseñar, y dice: y enséñales los estatutos y las leyes, y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Mire, genética. Mire, hermanos, una forma de sacar la idolatría de nuestro gen. Pregúntenme. ¿Cómo así? Ejemplo. Mire pues, ejemplo. ¿Cómo? ¿Cuál fue la genética que empezó a usar el Señor cuando Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto? No, es que hubo dos cosas específicamente que se lo mandó a decir con Moisés, y se lo fue a decir al faraón, y le dijo: deja ir a mi pueblo
para que me sirva en el desierto. Una forma de sacar la idolatría de nuestra genética es servirle. ¿En dónde? Cuando usted está bien, no. Cuando usted esté mal. Cambiar la genética, saca ídolos. 2, deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Entonces, ¿qué otra cosa saca ídolos? ¿Ah? Aparte del servicio, pero estoy diciendo, la alabanza y la adoración saca ídolos de la genética. Y eso fue lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Ahora bien, ¿cuántos años se llevó el Señor para poder? Porque el Señor, hermanos, 11 días eran, ¿va? 11 días. 11 días le bastaban para entrar a la puerta dimensional, porque 11 es el número de puerta dimensional. 11 días era la puerta dimensional que le tenía Dios, hermanos, a Israel para poder entrar a Canaán. Pero ¿cuánto tiempo le llevó al Señor para poder sacar eso de la genética de Israel? 40 años. Para que entrara la siguiente generación. ¿Se da cuenta? Genética. Cambian la genética. Porque el pueblo, en vez de ser agradecido, refunfuñaba en contra de Dios y de Moisés. No era agradecido con el maná que le estaban dando. Querían carne. Después el Señor dijo que se harten de carne y que se mueran también. Que vuelvan a su genética, dijo el Señor. Mire pues, se da cuenta la genética que ellos traían. ¿Por qué? Porque era una genética mal formada en Egipto. Amén. Muchos pensando en la genética que se les manifestó decían, estábamos mejor en Egipto, comíamos pescado, comíamos, hermano, que eso también, que Dios bendiga el pescado y los mariscos, hermano. Pero bueno, mire pues, pero el asunto es que decían, allá teníamos de todo y de gratis, decían, hermano, estaban tan acostumbrados a la esclavitud que su genética ya, ellos ya los habían hecho a ser como animales de carga, pues, y sin saber que Dios ya los había liberado. Ya los había libertado, les había cambiado, les estaba cambiando la genética y no querían. Hermanos, durante esos 40 años no tuvieron necesidad de cambiar las chancletas Cunjo o Hancock. Buenas chancletas. No se deterioraban, les crecía la tija, les crecían las uñas, hermanos, los alacranes le hacían el favor de emparejarlas. Hermano, mire, es que era extraordinario el milagro que ellos estaban. Miren, no tenían dinero, pero estaban bien vestidos. No tenían dinero, pero tenían buena comida. Les estaban dando comida de ángeles, le estaban cambiando la genética. Amén. Les puso un pastor, porque les quitó Faraón. Les puso un pastor alegando. Amén, alegando. Hermanos, alegando inconformidades por lo que el pastor decía. Mire la mala genética. No les parecía lo que dice el pastor. Pero cuando el diablo era el que los tenía ahí, Faraón, ahí estaban felices. Mire, es una mala genética. Entonces, enseñar. Mire este otro. Segunda de Timoteo 3, 15, 16 y 17. Mire lo que dice. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Mire esta palabra niñez. Esta palabra niñez, ¿hay alguien que trae alguna computadora o que traiga diccionario Strong a la mano? Hermanos, esa palabra niñez significa no nacido.
La palabra en el griego no la tengo específicamente, pero es no nacido. ¿Ya lo encontraste? ¿Ya? ¿Qué dice? ¿En qué diccionario? Brefos, ajá, es brefos. ¿Qué dice? Dice Bendiciones, hermano. Es de afinidad incierta, infante, propiamente no nacido. nacido. Va, ahora bien, apliquemos, ahí dejémoslo, gracias. Entonces, apliquémoslo ahí. Y que desde que tú no habías nacido, has sabido las Sagradas Escrituras. Genética, o sea, nosotros traemos una genética celestial, es lo que yo le hablé el otro día a usted. Nosotros ya traemos la palabra implantada. Otra vez vuelvo a lo de Santiago, a lo que le leí el otro día. Entonces, nosotros ya traemos la palabra implantada. Amén. La genética, o sea que no todo es malo, hay cosas buenas. Entonces dice, y que de las niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y dice, toda escritura, palabra, es inspirada por Dios y útil para enseñar. Enseña para reprender. Mire, esa es otra palabra. Seguirle dejándole el micrófono aquí al hermano Ricky. ¿Dónde están los hermanos de medios? Hermanos, quédense aquí, hombre. O no tienen mucha gente. No, están diezmados. Si ustedes están ya igual que el Real Madrid, muchos son los lesionados. Va, ahora mírame qué dice en el diccionario reprender. Entonces miramos, enseñar, reprender. Aquí dice corregir, no sé qué versión. Reprender. De las Américas, ¿no? Sí, yo la tengo en las Américas, ajá. Pero búscame ¿tenés el diccionario de la mano? ¿Qué versículo es? El 2 de Timoteo 3:16. Pues no lo busco yo aquí. Para enseñar, para redarguir. Redarguir sería. Redarguir. Ajá. Para redarguir. ¿Qué palabra es? Es la palabra elenjos. Ajá. Redarguir, certeza, convicción. Ok. Ok. Ahora el otro, corregir. Esa es la que les quería enseñar. Ok, es epanordosis. Ajá. Es enderezar de nuevo, rectificación. Pon atención. Reforma. Hablando de la genética. Y corregir. Otra vez, hablando de la genética. Enderezar de nuevo. Enderezar de nuevo algo que estaba torcido. Rectificación. Y reforma. Reformar. Otra vez. Por eso la importancia de enseñar. Porque eso, hermanos, te va a traer reforma, rectificar. Amén. Va a traer esas cosas para ti. Instruir, ¿qué dice? Paideía, ajá, ¿sí? Es tutoría, educación, entrenamiento, mire, implicación, corrección disciplinaria, disciplina, instruir. Entonces, la disciplina también hay que aplicarla. Para ser regenerados. Es una forma de cambiar la genética. Amén. Entonces dice, vuelvo acá, a fin de que el hombre de Dios, mire esto. Pues le digo, si no hay genética, no puede haber perfección. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén, hermanos. Entonces, una forma de cambiar la genética, enseñar. Aprender y enseñar. Aprender y dejarse enseñar también, hermano. Entonces, miren, es que hay veces, hermanos, que hay mucha gente que lo primero que anda buscando, lo que anhelan anhelan el micrófono. Buena obra desea. Ya no es obispado, va, sino que lo que anhelan es el micrófono, va. Porque hay muchos hermanos que no quieren dejarse enseñar.
sino que ellos lo que quieren es un lugar. No quieren dejarse instruir, no quieren dejarse corregir, pero lo que sí quieren es un lugar. Amén, hermanos. Entonces, a veces ese es el problema, porque nuestra genética viene mal. Amén. Viene una genética de orgullo, de prepotencia, de querer, hermanos, ser mejor que los. No, hermanos, si realmente nosotros debemos ser humildes. Dice la Biblia que nosotros debemos de considerar al otro más que nosotros. Se lo estoy parafraseando, ¿ah? La Biblia dice que nosotros debemos de considerar a nuestro prójimo mejor o mayor que nosotros. Pero, ¿qué pasa en la iglesia? No pasa eso. Amén. Entonces, estamos viendo esto, ¿ok? Mire, es que todavía no hemos llegado a donde yo quiero llegar, pero tranquilo, ya mero llegamos. Mire, otro. Romanos 5, 18 y 19. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces la genética, hermanos, para cambiar la genética es la obediencia. Si usted es obediente, hermano, va a cambiar la genética. No solo la suya, sino que también la de su descendencia, la de su heredación. ¿Va? Porque cuando hablamos de regeneración, el prefijo es re, llevarlo al original, gen, que es lo original, y heredación es la descendencia. O sea, ya se me quedó, hermano, y mire, solo 2 veces lo leí aquí con usted. Entonces, hermano, la obediencia cambia la genética. Ahora bien, pregunto, con libertad, hermanos, hoy no hay muchos, va, gracias a Dios, va. Gracias a Dios para que no lo juzguen a usted, sino que, no porque no que no vengan, no, qué bueno que vengan, va, pero el punto es, pregunto, ¿a cuánto nos cuesta ser obedientes? No, pero vamos a ver, pues, que se note, a ver, aquí se nota a ver si realmente somos pericos verdes. Perico de los palotes, ¿va, hermano? Va, mire, pues, vamos a ver. O sea, un 95% que nos cuesta ser obedientes. Ahora, ¿por qué razón? Porque hay genética. Hay genética de rebeldía. Hay genética, hermanos, que realmente a nosotros nos cuesta. Si quieren, pónganse este aire acondicionado, hermanos, porque yo miro que ya agarraron fuego los hermanos aquí. Hermanos de medios, por favor, poneme aquí el aire, porque no está puesto y aquí ya mandé a apagar este. Entonces, miren, pues, el asunto es este. Entiéndame, pues. Entonces, mire, se da cuenta que tenemos un problema en la genética. Hay un problema serio. Entonces, ¿y cómo cambiamos la genética? Obedeciendo. Amén. Pero el asunto está en que tenemos esa lucha. Nos cuesta ser obedientes. Amén. Entonces, a veces yo tengo que andar preguntando a usted, hermana, ¿y usted cuándo va a servir? Hermano, ¿y usted? ¿Y por qué está esperando a que yo le diga? ¿Por qué no sale de usted? No, pero lo peor es que todavía yo lo busque y me diga que no. ¿Me explico? Ahí sería lo más cardíaco, ¿verdad? Entonces, imagínense que yo le diga a todos los servidores ahorita, hermanos, el día 31, que vamos a hacer la vigilia. ¿Cuántos se alegran, hermanos? Ya están esperando ese día, gloria a Dios. El día 31. Primero vamos a hacer nosotros nuestra vigilia, ahí se acuerda, después la otra vigilia. El 31 de octubre vamos a hacer primero la de nosotros. Y después el 31 de diciembre va a ser allá. Ok, primero vamos la de nosotros. Va, ok. Entonces, mire, pues, 31, yo le digo a todos los servidores y las servidoras, hermanas, me vienen de color verde, todos. Todos, verde, 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 verde. Yo sé que ahorita me van a decir todos por obediencia, amén. Pero después
¿Quiénes son los chompipes de la fiesta? El hermano Víctor, que es ahorita el que está sirviendo encargado con el hermano Gustavo. Después llegan todas a quejarse ya, y todos. ¿Cómo va a ser eso? Que de verde, ni verde tenemos. Y no, hombre, sí, el pastor es inconsciente, desconsiderado. ¿Por qué nos cuesta? Verde, verde y punto. La genética desventurada, hermano, porque de verdad ahí sí dan ganas de maltratar a la genética, porque ni nosotros tuvimos esa cuestión de pedirla. Pero ahí está, lamentablemente, corriendo en las venas, ¿verdad, hermano? O sea, puro tubo, hermano, nosotros que vamos a hacer lo que... entonces a veces yo veo que esa genética a veces se manifiesta un poquito más con las mujeres, porque a veces, y ese es lo que yo miro a veces en los grupos de mujeres, ¿verdad?, de danza. Hermana, por favor, llevan el velo blanco para danzar. El blanco del traje de, ¿cómo es el blanco? ¿El de novia o el blanco de, cuál es el otro? Siempre dicen que el blanco que tiene orilla o el que no tiene orilla. A la gran puchis, digo yo. Blanco, blanco, y punto, el de novia, y se acabó. Vamos a usar chinitas color henna. Pero fíjese, hermano, que yo no tengo ese color. Pues mira, aunque sea un griffin de ese color, busque y pon. Pues sí, o sea, es que ese es el punto. Yo no sé por qué a veces, pero ¿sabe por qué? La desobediencia, la genética. Entonces tenemos que romperlo, ser obedientes. Y hay de aquel que consiga locura. Sus colores pretenden manchar. ¿Qué? Va, que está bueno, va, lo voy a hacer pues por obediencia, pero el punto está en que, y después hablando, ese está peor. Porque ya se está levantando en contra de la autoridad. O sea que ahí ya no pasó, ya no solo fue desobediente, sino que ahora rebelde. Y está atentando en contra de una autoridad. Entonces de eso debemos de tener cuidado, hermanos. Ay, Padre de la gloria. Va que estamos cardíacos con ese asunto. Lo peor de todo que el tiempo ese me está acabando otra vez y no creo que vaya a terminar. Bien, sí, Dios quiere hablarle a usted de esto. Espérenme, déjenme echarme el último trago. Todavía tengo otro. Mire pues, 1 Corintios 11, 24 y 25. Y dice, ese es un versículo que realmente lo deberíamos de saber de memoria a la hora de ministrar la Santa Cena. Y dice, y después de dar gracias, ponga atención, lo partió y dijo, haced esto, dijo, esto es mi cuerpo, que es para vosotros, y haced esto en memoria de mí. Mire pues, 1, memoria. Atención. 1 Corintios 11, 25. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa, este es el nuevo pacto de mi sangre, en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Ahora bien, pregunto, y usted tiene la respuesta. Pablo estuvo en ese momento donde el Señor instituyó la Santa Cena y dejó la Pascua atrás con el Señor Jesús. Ahora, ¿por qué él habla de memoria? Si usted va a leer al Evangelio de Mateo, al Evangelio de Marcos, ninguno de los dos habla de memoria. Cuando él parte el pan y él da el vino. Y lo invito a que lo vaya a investigar a su casa. Usted se va a dar cuenta que en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marco no dicen ellos que debe ser en memoria de él. Pero ¿sabe en dónde sí dice que tiene memoria? En el Evangelio de Lucas. Y Lucas era doctor.
Entonces, aquí hay algo extraordinario. Entonces, Lucas sí reconoce que la Santa Cena sí puede cambiar la memoria. Y entonces viene el apóstol Pablo y él dice: hermano, esto es mi cuerpo, que es para vosotros, hacer esto en memoria de mí. Hablando de memoria. Ok, otra. El versículo 25: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Entonces está hablando de memoria de lo que come y memoria de lo que bebe. Entonces el punto es este: ¿por qué Lucas sí lo dice y por qué Mateo y Marcos no lo dicen? ¿Y por qué el apóstol Pablo? Entonces van a decir: aquí estamos 2-2, pastor. No, pero el asunto es este: ¿por qué Lucas? Hermanos, porque Lucas era doctor. Y esto es la memoria. Mire lo que dice. Mire lo que dice memoria en el griego. Mire, entonces, ¿por qué entonces el apóstol Pablo remarca el punto de la memoria? Porque la sangre tiene memoria. La sangre tiene memoria. Y dice, y es anamnesis, del griego 363, que significa recolección, recuerdo, memoria. Pero el diccionario Vine dice: no es simplemente un traer a la memoria externamente, sino un despertar de la mente. O sea que cuando habla el apóstol Pablo de la memoria, hablando del cuerpo y hablando de la sangre, está hablando es de que para que la genética que hay en tu sangre despierte la memoria original que tú traes y no la del pecado. Entonces tiene que ver, hermanos, lo que nosotros comemos, lo que nosotros tomamos, tiene que ver con genética. Y mire, pues aquí es donde le quiero poner el ejemplo de las abejas. Por eso quería llegar aquí, porque el ejemplo de las abejas es esto: de que, hermano, las abejas, dentro del grupo de las abejas, usted va a cualquier colmena, lo invito a que lo vaya a ver, pero por favor va protegido. Usted va y usted se da cuenta que dentro de las abejas hay 3 grupos. Grupo número 1 está la abeja reina, amén, que es la más grande. Grupo número 2 está el grupo de obrera o de obreras, como usted le quiera llamar. Y el grupo número 3 están los zánganos, que son los machos. No sé por qué le pusieron mala onda, porque ya después de eso se agarran para maltratar a los hombres. Va, zángano le dicen. Está bien, va, está bueno. Va, pero mire, pues, mire. Entonces, dentro de estos 3 grupos, ponga atención. Pero el grupo de obreras o de obreros, como usted quiere verle, fíjese que el grupo de obreros hay 2 clases de grupos. Hay una clase de abejas obreras que trabajan dentro del panal y hay otras que trabajan fuera del panal. Ahora bien, espérenme, ahora aquí es donde yo le quiero hacer ver esto. Dentro de estos 3 grupos, los 3 se alimentan de lo mismo. Pero ¿y por qué una es reina? ¿Por qué la otra es obrera? ¿Y por qué el otro es zángano? Entonces, tiene que ver lo que comemos. Tiene que ver la decisión que nosotros tomamos, va a afectar en nuestra genética. Las decisiones que nosotros tomemos, hermanos, para bien o para mal, va a trastocar nuestra genética, no solo la nuestra, sino que también la de nuestros hijos y de nuestros descendientes. Por eso miren la importancia de esto. Ahora bien, entonces, hermanos, fíjense, esas abejas, por eso dicen que la abeja también se parece mucho a la genética de los seres humanos. Fíjense que ellos o ellas, como queramos llamarle, ellos y ellas, de una vez a ellos, porque hay zánganos y están las obreras, ¿verdad? Y está pero miren, pues, ellos o ellas empiezan a detectar cuando la abeja reina se va a morir. Mire qué tremendo. Entonces, un grupo de las obreras que trabajan dentro del panal, ellas son las que están al cuidado de las larvas que están ahí adentro, o sea, por decirlo así, pues de las abejitas, pues, niños, están al cuidado de eso.
y del cuidado del polen y de la miel que traen las otras obreras, que son las que salen. O sea, hay dos grupos de obreras, unas que están adentro y las otras que están afuera. Pero mire qué extraordinario es esto, porque las que están adentro cuidan a las larvas, que son las abejitas, por decirlo así, para que me entienda, en un léxico más populacho. Entonces, están cuidando de las larvas y están cuidando también de la abeja reina, por supuesto, va. Pero las otras abejas obreras que salen, a ellas no les gusta la miel. Salen. Por eso van a recoger el polen. Qué tremendo. Entonces ellas, su función es, a esta como no le gusta comer, entonces esta que se vaya para afuera, que va a ser recaudadora y que venga aquí y que las otras que estén aquí, porque imagínense si esas les gustaran comer, si esas solo salieran a comer, ya no recaudan nada. ¿Me explico? Entonces aquí viene algo que yo me puse a pensar y asimilo esto con algo que, a ver si hermana Blanca me puede ayudar aquí. Porque fíjense que esas abejas que se quedan adentro, las abejas que se quedan cuidando ¿sabe cómo se llaman ellas? Nodrizas. Ahora bien, un día, hermana Blanca se acercó con mi esposa. Ahí me ayuda, hermana, porque usted fue la que se acercó con ese remo. Un día la hermana preguntándole a Dios que por qué será que hay algunas iglesias que se dedican para, mejor explíquelo usted, hermana. Póngale, ahí está el micrófono. Así a grosso modo, hermana, porque así resumido. Que usted se puso a pensar que por qué habían unas congregaciones e iglesias que se dedicaban a atender, algo así entendí yo, y por qué hay otras iglesias que no lo hacen. Ok, explique ese asunto. Amén, pastor. Mira el rema de que Dios le habló a ella. Bueno, yo le preguntaba al Señor de que por qué habían unas iglesias que se dedicaban prácticamente a evangelizar, a visitar enfermos, en los de las cárceles, o sea, todo aquello, ¿verdad? Y yo le preguntaba que por qué nosotros, o sea, Restauración Familiar, no lo hacíamos. El Señor en su misericordia, pues, me decía de que la iglesia esta, Restauración Familiar, era la iglesia escogida, era la novia, era la perfecta del Señor, en la cual me decía, es como Esther, me decía, cuando Esther llegó, o sea, ya al palacio para ser preparada, para ser la reina, ¿verdad? Entonces ella, en el momento que entró al palacio, ella ya no salió de ahí, porque habían otros destinados para ir a llamar prácticamente a todos los invitados para las bodas del Cordero. Entonces ella, Esther, era la que se quedó para ser preparada, para ser la reina, ¿verdad? La escogida del Señor. Ella se mantiene adentro. Se mantiene guardada. Las abejas nodrizas, eso es extraordinario, porque aquí tiene que haber abejas nodrizas, no madrizas la que les dan a otra, no, nodrizas. Usted va a decir, usted sí se vale, hoy sí, no, nodriza. Entonces, eso es dentro. Entonces vuelvo a la carga, gracias hermana. Entonces, vuelvo a la carga. Entonces detectan cuando la reina se va a morir. Entonces, ¿qué es lo que hacen, hermanos? Agarran a las larvas, las nodrizas, agarran a las larvas, ¡fum! Y le dejan echar, pero cantidades de miel. Y dentro de las larvas, ellos empiezan a darse cuenta, mire pues, ¿quién es la larva que más come? Y la que más crece. Y esa la que más come y la que más crece, hablando de miel, que es figura de la revelación, a esa la hacen reina. Y los que no comieron y los que no quisieron, se los tiene que comer la reina. Genética. Espero que me esté entendiendo. Yo le estoy tirando a usted el asunto, pero eso no es nada. Todavía falta. No tenga pena, no voy a hablar de los zánganos, aquellos.
Solo voy a hablar de la abeja reina y de las abejas obreras. Ok, va. Ahora bien, fíjese pues, entonces hicieron estudios. Por eso le digo que se parece a la genética de nosotros. Hicieron estudios. Ya con esto voy a terminar, tranquilos, hermano. Que ya mire usted que este tema se volvió eterno, pero sí, hermano, gloria a Dios, esa genética es eterna la que traemos nosotros, hermano. Gloria a Dios. Va, ahora hicieron estudios. Hicieron lo siguiente, salieron las abejas obreras al campo. ¡Fum! Entonces, ¿qué hicieron? Sacaron a todas las abejas nodrizas del lugar, del panal o donde están. Cuando ellas regresaron, se dieron cuenta que no estaban. Entonces ellas tomaron una decisión y decir, no es bueno que la casa esté sola, por decirlo así. Entonces ellas tomaron una decisión. Entonces, como no es bueno que se quede sola la casa, entonces automáticamente nos vamos a volver nosotros en nodrizas. ¡Fum! Cambiaron de genética. Al tomar una decisión, ellas cambiaron de genética. Dejaron de ser obreras de afuera y empezaron a ser nodrizas de adentro. Comiendo lo mismo. Ahora, esta es la pregunta del $1.000.000. Aquí todos comen lo mismo. Aquí todos nos alimentamos de lo mismo. ¿Y por qué hay unos que se logran y otros que no? ¿Por qué hay unos que son más berrinchudos que otros? ¿Por qué unos crecen y otros no? Porque unos tienen una genética diferente al otro. Si todos comemos lo mismo. Decisión. Cambia la genética. ¿Qué quiere ser? Hoy sí voy a utilizar la palabra zángano. Zángano, abeja obrera o nodriza o reina. ¿Qué quieres? Hay para escoger. Pero eso no lo voy a dictaminar yo, lo va a dictaminar usted mismo. Usted va a tomar la decisión. ¿Qué quiere? Porque el punto está en que todos comen lo mismo. Por eso mire la genética de la abeja parecida a la de nosotros. Se me acabó el agua, hermanos. Entonces, ahora bien, en la Santa Cena, apliquemos lo de la comida. En la Santa Cena, todos comemos lo mismo, ¿sí o no? ¿Y por qué hay algunos que sí cambian y otros que no cambian? Esa es la pregunta. ¿Ah? Mire, es tan práctico. Gracias, Fan. Ahí échamelo todos. Qué bonito está esto. Mire lo que se perdieron todos los demás. Pero como son solo para los fieles. Pero mire, todos comemos el mismo pan, el mismo cuerpo. Tomamos de la misma sangre, ¿y por qué unos sí cambian y otros no? Porque hay unos que ya no quieren seguir sirviendo y porque hay otros que sí están, que más, pastor, más. ¿Por qué? Si todos estuviéramos en el mismo alimento y estuviéramos siendo nutridos a la capacidad, todos estaríamos en el mismo nivel. ¿Se da cuenta? O sea, la genética tiene que ver. ¿Cómo cambian? Pero mire, son decisiones. Mire, estamos hablando de unas abejitas, hermano. O sea, mire, pues, o sea, aunque usted quiera decir, pero pastor, sí, aunque usted quiera decir, pero si mi cerebro es de ese tamaño, pero igual usted es más grande.
sea, ¿cómo no puede tomar una decisión? Gloria a Dios. Mire, hoy me he deleitado hablando de este tema, porque definitivamente yo soy el primero que me he deleitado y yo he ido viendo algunas cosas. Amén. Primero en mí y luego como pastor tengo que verlo en la congregación. Entonces esto ha sido para mí extraordinario. Entonces, espérame, solo vamos a ver qué sigue. Así es, este ya se lo enseñé en el segundo culto. Si usted ahí si quiere solo tómele foto. No, mejor se lo voy a enseñar otro día, porque es que si no aquí no van a decir, ¿y eso qué es? Y después con esto van a querer balacear a los hermanos de discipulado. Entonces mejor otro día se los enseño, porque si se los digo, vamos a entrar en solo para los que ya recibieron eso. Perdón, hermanos, pero ya el diablo ya no quiere que hable. No, reprendemos en el nombre de Jesús. Va, mira. Todos modos ya le descubrimos a los zánganos, ¿va? No, son bromas. No, mire pues, ahora, ¿de qué le hablé? Hablando de la regeneración, ¿en qué versículo? ¿En qué evangelio está? No, un evangelio. Lucas, no, bueno, ustedes los 4 evangelios me dijeron, Lucas, Mateo, Juan, Capirucho, no hombre, hermanos, hombre, concéntrense en lo que estamos aquí. No le dije pues, ponga igual a, verdad que no es obediente, va hermano, verdad. Mateo ¿qué? 19, 28. Ahora, póngale ahí igual, Apocalipsis 7, 4 al 8. A ver, léanme lo que dice Mateo. Ya con esto voy a terminar y ya los dejo tranquilos. De verdad, hermano, fíjense que sí me urge con U de mañana que tengo que ministrarle la genética. Es que al ver todo esto, sí estamos hermanos en la calle, digo yo. A ver, ¿qué dice Mateo? Hermanos de medios, otra vez ya se fueron. Ya se quieren ir. No, pero si vos tenés el micrófono, haceme favor, léemelo vos. Entonces, Mateo 19, 28. ¿Qué dice? Dice, y Jesús les dijo, Ajá. de cierto os digo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Bueno, ahora mire lo que dice Apocalipsis 7:4. Está hablando de genética. Mire dónde aparece. Apocalipsis 7:4 dice, y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Qué está hablando allá? De las tribus. De la tribu de Judá fueron sellados 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de la tribu de Neftalí 12,000, de la tribu de Manasés 12,000, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Isaacar 12,000, de la tribu de Zabulón 12,000, de la tribu de José 12,000 y de la tribu de Benjamín fueron sellados 12,000. Total hacen 144,000, que está lo que habla en relación a Mateo. Por eso yo le dije que esa genética es en relación a Israel, porque son de las 12 tribus. Ahora, mire pues, habló ahí de una genética. Mire hasta dónde apareció. ¿Se da cuenta? Ahora, miremos la otra. Ahora sí, Tito ¿qué? 3:5. ¿Qué dice Tito 3:5? A ver, háganme la campaña. Ya con esto los dejo tranquilos. No, un versículo más y ya. Que venga el del teclado mientras tanto, porque si no yo sigo, hermano. Mateo 3:5. Tito, perdón, ya sigo con el evangelio. A ver. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Ok, va. Ahí le digo yo que la iglesia, ahora lo que dice Apocalipsis 14, 1 y 2 dice, miré, y he aquí que en el Cordero estaban de pie sobre el monte Sión, que Sión somos nosotros. ¿Ya se da cuenta? Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y en el nombre de su Padre. Entonces, está hablando del nombre del Cordero y el nombre de su Padre.
Entonces, genética. Cuando nosotros tomamos Santa Cena, es para parecernos ¿a quién? Al Hijo y al Padre. Y el nombre de su Padre escrito ¿en dónde? En la frente. Mire, y oí una voz del cielo, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas. A la mera, hermano. Si eso va a ser glorioso, hermanos, hombre. Pues le digo, eso va a ser glorioso. Pero debe ser la genética de nosotros, hermanos, que tiene que ser regenerado. Esos dos versículos, mire, esos son los dos únicos versículos del Nuevo Testamento que habla de la palabra regeneración. Entonces, con esta sí ya me voy, hermanos, acostumbrando a seguir hablando. Segunda de Pedro 1:4 dice: por medio de los cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes. Mire lo que dice esto: de la naturaleza divina. Otras palabras, de la genética divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Entonces, hermanos, Dios lo que quiere es darnos a nosotros su naturaleza divina. ¿A través de dónde? De la genética. Mire qué extraordinario es esto, hermanos, de verdad. Yo cuando miro esto yo digo, alá, hermanos, de verdad que Dios nos ayude, porque así estamos, hermanos, de una escala de 1 a 10 menos 5, digo yo. Porque al ver la genética no juega chueco, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, y solo entonces, epigenética, más allá de la genética que traigamos. Pero más allá de eso, hermanos, quiero decirle que nosotros venimos de la casa del Padre, y ahí tenemos que regresar en el nombre de Jesús. Yo quiero regresar a la casa del Padre, y yo también me lo quiero llevar a usted. ¿Cuántos se quieren ir? Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, va a salir una nave que se llama Cristo. ¿Cuántos quieren irse? Ok, pero solo los que tengan la genética. Amén. Pónganse sobre sus pies. Oramos para terminar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias por este privilegio tan extraordinario que nos das al poder conocer de tu palabra, al poder conocer, Señor, de ti, al poder, Señor, llegar al conocimiento pleno del Hijo, a madurar, a dar la talla, a dar la estatura, a llegar a tener esa genética. Papito lindo, por favor ayúdanos, levanta tus manos. Y Señor, te pido por este pueblo que tengas misericordia, y que así mismo tú puedas hacer patriarcas y matriarcas a tus hijos y a tus hijas, y que así mismo todo esto pueda ser trasladado de una buena manera, y que la generación pueda ser trasladada, y que pueda, Señor, alcanzar hasta miles, millares, en el nombre de Jesús, millares en la genética. Padre, bendecimos tu nombre, te damos gracias. Toda la honra y la gloria sea para ti, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.